estoy de regreso para hablar de un tema bien interesante, principios básicos que te van a servir para la producción musical en tu casa. En este video toca la ecualización, tipos de ecualizadores, cómo usarlos, etc. Entonces, el proceso de ecualización precisamente es manipular nuestra señal para que alcance un equilibrio tonal, vamos a llamarlo así. Ok, un ejemplo de ecualización de un solo instrumento es, por ejemplo, la guitarra eléctrica. La guitarra eléctrica en una banda de rock o de metal, pues tú esperas que tenga mucho contenido de medios. Ahí es donde la guitarra eléctrica encuentra su definición en las frecuencias medias. Las frecuencias altas le pueden dar cierto carácter, puedes jugar con ellas, pero realmente el contenido principal de la guitarra eléctrica en el rango de frecuencias completo está en los medios. Y puede tener mucho punch, ¿no? Para que cuando hagas palm muting se sienta lo percusivo, y ahí se necesitan un poquito de graves, pero no mucho. Entonces, ¿qué pasa si mezclas una guitarra eléctrica con un bajo? Y esta guitarra eléctrica trae mucho contenido de graves. Se va a empalmar con los graves del bajo. El bajo tiene la misión de aportar los graves a la canción. Se va a saturar mucho la banda de los 100, 200, 300 Hz, que son graves, tonos graves. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues recortarle esos graves a la guitarra. O puedes resaltar los medios, o puedes esconder los graves. Y eso me lleva al siguiente punto, que es los tipos de ecualización. Hay dos maneras de ecualizar a grandes rasgos. Una es la ecualización aditiva, la otra es la sustractiva, ¿no? La ecualización aditiva es precisamente resaltar artificialmente, subirle, hacer un boost, en el ejemplo de la guitarra, a los medios, ¿no? Subirle a los medios y dejar graves y agudos donde están. El otro método o aproximación es la ecualización sustractiva. Recortar los graves, sí, artificialmente recortar o atenuar los graves, posiblemente los agudos también, y dejar los medios en su nivel actual. Ambas cosas, ambos métodos te llevan al mismo resultado, que se escuchen más los medios, ¿no? Lo recomendable, desde mi punto de vista, esto ya es personal, lo recomendable es usar el método sustractivo. Muchas veces es más fácil, durante la ecualización, simplemente esconder lo que no debería estar ahí, atenuarlo, para que resalte todo lo demás. Muchas veces es más fácil hacer eso que estar eligiendo cuáles son las frecuencias que te gustan más, que pueden ser varias, y estarlas subiendo para que se escondan todos los demás. Pues se puede dar el escenario en el que escondas algo que realmente no quieres esconder involuntariamente, si empiezas a subir o a darle un boost a diferentes frecuencias, ¿no? Entonces, lo más adecuado es, hay algo que no me está gustando, lo resto de la ecuación, lo atenúo, lo recorto. El objetivo a lo largo de todo el proceso de producción es respetar lo más que se pueda la señal original que te gustó cuando estabas grabando. Si tú cuando estabas grabando escogiste un sonido de guitarra que dijiste, ese me gustó, así como suena, me gusta mucho, respétalo a lo largo de todo el proceso. Por más ecualizaciones, compresiones que le hagas, trata de respetar ese sonido. Lo puedes destrozar, lo puedes modificar completamente si te pasas en sobreprocesarlo. Entonces, mucho respeto a tu idea original, que finalmente fue lo que le dio vida a tu canción, a tu sello. Ese es tu sello personal. Hay dos tipos de ecualización: la ecualización estática y la ecualización dinámica. No voy a entrar mucho en detalle, ya lo veremos de manera más práctica, pero básicamente la ecuación estática es, tú modificas todos los parámetros o todas los ajustes de tu ecualizador. Cuando pases una señal por ahí, esos ajustes van a actuar en toda la señal que pase por ahí. La ecualización dinámica es un poquito diferente. Se puede lograr de dos maneras. Una es automatizando. Ya veremos lo que es la automatización en otro video, por supuesto.
O la otra es con ecualizadores dinámicos. Los ecualizadores dinámicos funcionan con un umbral, tú sobrepasas ese umbral de energía y cada vez que la energía que trae tu señal es alta, el ecualizador va a actuar, va a recortar ahí los graves. Pero si la energía de graves que trae tu señal no sobrepasa ese umbral, es bajita esa energía, va a respetar los graves. Esto es lo interesante y este es el método que a mí en lo personal más me gusta, el tipo de ecualización que más me gusta, sobre todo en la etapa de la mezcla, a grandes rasgos, muy básico. También vamos a ir como asociando en qué momento es más adecuado usar qué cosa, ¿ok? Pero antes, pues vamos a ver los tipos de ecualizador que existen. Los más comunes, o por lo menos los que yo conozco, son el ecualizador paramétrico, el ecualizador gráfico, el ecualizador de fase lineal y el ecualizador de modelado analógico. Ahorita vamos a ver algunos aquí en la sesión de Reaper. De esos 4, no voy a tocar mucho, apenas vamos a rozar por la superficie en este momento el ecualizador de fase lineal. Necesitamos saber lo que es la fase del audio. Y ese es un tema que aún no he tocado en mi canal, así que el próximo video que voy a hacer va a ser referente a este tema que es importantísimo, ¿no? Estos ecualizadores de fase lineal, sin entrar mucho en detalle, porque sin conocer la fase no vamos a poderlo entender al 100%, ofrecen una ventaja. Todos los ecualizadores crean desfases. ¿Sí? Todos. Menos los ecualizadores de fase lineal. Esos no. Pero el costo que tiene esto para el procesador de tu computadora es muy alto. Y el beneficio que otorga es muy bajo, para mi gusto. Aparte de que no es tan fácil encontrarlos, si en Windows no es fácil encontrarlos, sí hay, obviamente. No sé si gratuitos. Yo no encontré ninguno gratuito para Windows. Pues mucho menos en Linux. En Linux yo no he visto ningún ecualizador de fase lineal. Hasta ahorita, si tú conoces alguno, ponlo en los comentarios. Sin embargo, pues yo no lo usaría. Realmente utiliza demasiado CPU para el poco beneficio que ofrece. Así que hasta ahí dejamos de fase lineal, ¿no? Veamos qué es el ecualizador gráfico, que básicamente tiene anchos de banda fijos. Sí, son fijos. El único parámetro que puedes controlar en las frecuencias es la amplitud de la frecuencia. Es decir, cuánto la puedo aumentar, cuánto la puedo recortar. Nada más. Los anchos de banda son fijos. Existe un ecualizador paramétrico, que estos pueden ser estáticos o dinámicos, pero bueno, es paramétrico y son mucho más flexibles. Ahí puedes controlar ancho de banda, amplitud y frecuencia. También la banda de frecuencia es muy flexible, lo puedes controlar. Entre otros parámetros que algunos ecualizadores avanzados pueden traer. Y el ecualizador de modelado analógico es muy útil para la ecualización aditiva y lo que hace es básicamente saturar. Tienden a ser más saturadores que ecualizadores. Si escoges la frecuencia que quieres aumentar y la satura, pero la satura de una manera suave. Muy suave y muy agradable al oído, ¿no? Los equipos analógicos antiguos, por decirlo así, te ofrecen esa saturación que es muy... para los amantes de la música, esa saturación es muy rica. Es un manjar, básicamente. Es un condimento que las producciones en el mundo digital, si no existieran estas emulaciones de hardware analógico, por más que las mezclas y las producciones tengan la mayor calidad posible, va a faltar como que este pequeño saborcito de hardware analógico. La situación con estos ecualizadores es que los gratuitos, recuerden que en este canal nos enfocamos en gastar lo menos que se pueda de dinero. La intención es que todo el mundo sepa que puede producir música sin gastar un quinto. Entonces, la mala noticia es que los ecualizadores analógicos gratuitos no necesariamente te dan esta emulación analógica. Al menos no lo logran hacer bien la mayoría de ellos, lamentablemente. Pero bueno, hay buenos intentos, hay buenas opciones, pues habrá que probarlas, ¿no? Entonces esto sirve mucho, este tipo de ecualizador, para darle esa belleza al sonido.
y tienen más la función de saturadores que de ecualizadores, ¿ok? Y se usan más en la masterización, ¿no? Vamos a ver algunos plugins de ecualizadores. Y también voy a sacar un plugin que te va a servir mucho, que también es gratuito. Para ese efecto puse en solo esta pista, que es un sintetizador. Vamos a escucharla. Voy a poner en loop esta zona de aquí. Voy a activar aquí el loop. Pum. Y vamos a escuchar un poco que trae esta. Ok, vamos a hacer un poquito más pequeña el clip, ¿no? La zona que quiero hacer en loop. Ok, ese es el sintetizador, ¿no? Aquí arriba en esta pista hay otro video del por qué hice esta pista, que básicamente es una colección de analizadores. Todos los tengo apagados, nada más tengo prendido el analizador de espectro. Vamos a ponerle play a esto. Ahí está el espectro de frecuencias, ¿no? De este sintetizador. Voy a congelar un poco. Ahí está. Y esto es a lo que me refiero con espectro, ¿no? De frecuencias. Entonces, ¿qué hace el ecualizador? Pues nos permite jugar con estas frecuencias, aumentarlas, recortarlas. Y para tal efecto, pues voy a cargar ecualizadores en esta pista. Voy a cerrar momentáneamente esto. Y aquí en mis efectos, que actualmente no tiene nada, voy a cargar este plugin. Vamos a ver. EQ Curve Analyzer. Vamos a cargarlo. Y lo vamos a cargar 2 veces. Listo, cuando lo cargas dos veces, cambió la interfase de aquí del plugin y este se convirtió en un generador. Lo que hace es generar un pulso que no podemos escuchar, pero un pulso que va a pasar a través de nuestros ecualizadores para poder analizarlos. En la segunda instancia o en la segunda copia, vamos a poder ver qué pasa con ese ecualizador. Entonces, pues aquí se ven las frecuencias que habíamos visto en el espectro. Aquí están los 20.000 Hz, 1000 Hz, 100 Hz, ¿no? Ok. Para poder analizar, pues vamos a cargar un ecualizador, ¿no? Estos son algunos de los ecualizadores que tenemos. Y vamos a analizar primero lo que es el ecualizador gráfico. Voy a cargar uno muy completo de 32. Vamos a ver. Y estéreo. ¿Listo? Este es un ecualizador gráfico y el ecualizador gráfico se pone en medio de los dos analizadores, ¿sí? Para poder ver aquí qué es lo que pasa. ¿Ok? Este lo voy a poner flotante, aquí está, para poder ponerlo de este lado. ¿Ok? Y ver qué pasa con este tipo de ecualizador. Aquí están las diferentes bandas de este ecualizador. Y como yo lo había mencionado, estas no se pueden mover ni a la izquierda ni a la derecha, ni tampoco el ancho de banda lo puedo mover. Esta es una banda. La acabo de aumentar. Aquí se ve la curva. Esto es lo que está haciendo realmente el ecualizador. Y aquí está el análisis. Esto es lo que le va a hacer realmente este ecualizador a mi audio. Este analizador trae un botoncito que se llama fase. Esta curva nos muestra el desfase que le causa el ecualizador a mi señal. El ecualizador de fase lineal del que yo hablaba, sí, te mantiene esta curva de fase en cero. Completamente en cero quiere decir que el audio que pasa por el ecualizador
no sale desfasado. Este audio que entre por este ecualizador va a salir desfasado, va a salir con ciertos desfases. Todos los ecualizadores, absolutamente todos, desfasan tu audio. Todos. Tendremos que esperar hasta el siguiente video para conocer lo que es la fase y los problemas que hay y cómo solucionarlos. Pero el desfase no es bueno. Y aquí estamos viendo el desfase. Se mide en grados. Ya lo haremos a detalle en el próximo video. ¿Cuándo es cuando realmente vas a tener un problema audible de fase? Ok. Cada vez que yo hago movimientos o ajustes en el ecualizador que son muy bruscos, que son demasiado extremos, el desfase aumenta. Siempre. Si nosotros usamos los ecualizadores digitales, los VSTs de ecualización con sutileza, nuestros problemas de fase no se van a notar. Por eso decía que el beneficio que te da un ecualizador de fase lineal es muy poco realmente. Todo sobreprocesamiento te puede causar este tipo de problemas, porque los ecualizadores no son los únicos que generan desfases. ¿Ok? Pues bueno, si este más o menos está llegando a los 90 grados, ahí ya es un desfase, empieza a ser considerable, pero aún no es grave. Si llega a los 180, entonces ya, preocúpate. Entonces, pues bueno, voy a apagar este plugin. Ok. Y vamos a escuchar la señal. Ahí ya hay una saturación. Estoy ya muy saturado porque el ajuste que yo puse en esta banda de los 300 Hz es mucho ese ajuste. Este es mi sonido original. Ese es si le recorto. Espero que puedan escuchar bien la diferencia. Si yo recorto aquí en los 300, es como si quisiera resaltar todo lo demás. Por eso a eso me refiero cuando muchas veces es mejor la ecualización subtractiva. Subtractiva, sobre todo cuando quieres arreglar sonidos o señales que no suenan bien. Y voy a sustituir este por otro ecualizador gráfico. Usar Replace Effects. Y lo voy a poner aquí en Graphic otra vez. Vamos a abrir el de este. Este es otro tipo de ecualizador gráfico que igual aquí vienen las frecuencias hasta de los 100 a los 12 kHz. Y este ecualizador pues, es básicamente lo mismo, ¿no? Voy a prender de nuevo este. Aquí está. Es básicamente lo mismo. Funciona igual. Este tiene 7 bandas. Yo no puedo controlar el ancho de la banda. Y tiene un filtro de paso alto, ¿no? Pero este lo vamos a ver ahorita en la curva que está acá. Vamos a moverlo. El filtro de paso alto lo que hace es precisamente filtrar todas las frecuencias bajas para que solo pasen las altas, ¿no? Esta es otra de las características que tienen los ecualizadores, sobre todo los paramétricos. Hay muchos ecualizadores gráficos que tienen esta función, ¿no? Filtros de paso alto, también filtros de paso bajo, que solo dejan pasar las frecuencias bajas, etcétera, ¿no? Pero esa es la función de este slider, como lo podemos ver de este lado. Todo esto no va a pasar, ¿no? Lo estamos recortando. Pero aquí es interesante ver qué es lo que pasa con la fase. La fase se acerca mucho ya a 180 y esto puede
Esto indica que hay un retraso o un desfase muy grande en la señal. Ok, vamos a ver qué pasa con las diferentes bandas. Vamos a suponer que quiero subir a 800. Aquí el ancho de banda en este ecualizador de 7 bandas es más grande. ¿Y qué es el ancho de banda? Pues su nombre lo dice, tal cual. Lo que estamos viendo aquí es este ancho, ¿no? De esta curva. Y si se dan cuenta, pues el desfase, pues realmente 30 grados no es gran cosa. No es gran cosa. Tanto con los ecualizadores gráficos como los paramétricos. Voy a recortar un poquito esto. Este es un recorte. Este es el desfase que se genera. El desfase se traduce en un retraso en tiempo. Ahorita lo explico. Pero lo recomendado es, sobre todo si vas a recortar, si vas a hacer ecualización sustractiva, lo más recomendable es usar un ecualizador que tenga el ancho de banda muy corto, que puede ser un paramétrico donde tú puedes controlar el ancho de banda. Y las atenuaciones no deben ser mayores a, así, ajuste extremo, 6 decibeles. Aquí estamos recortando ya 9. Entonces, si recortamos 6, que ya es un ajuste, digamos, ya raya en lo extremo, ¿no? El retraso que causa, pues no es tampoco nada de qué preocuparse. Entonces, este es un ecualizador gráfico puede ser muy recomendable. O sea, tendrías que escucharlo también para ver si te gusta, ¿no? El carácter de sonido que le pone. Entonces recuerden, siempre tiene que ser muy sutiles con los ecualizadores, muy sutiles, ajustes pequeños, 3 decibeles, 2 decibeles, máximo 6. Cuando es sustractivo, ancho de banda muy corto. Cuando es aditivo, ancho de banda pues más alto. Entonces, pues bueno, esos son los ecualizadores gráficos. Estos para qué son buenos. En la etapa de grabación o cuando quieres corregir una grabación que no fue bien hecha, puedes usar uno de estos. Yo recomiendo más uno paramétrico. Estos también se pueden utilizar en la etapa de mezcla. La etapa de mezcla también recomiendo el paramétrico y estos casi no se usan, los gráficos, pero pueden ser útiles en algunos escenarios, ¿no? Estas son las características de un ecualizador paramétrico. Vamos a ver qué le hace esto a la señal. Aquí tenemos 4 selectores. A este se le pueden añadir más bandas. Este trae 4 para empezar a modificar tu señal, pero le puedes añadir más. Aquí ya añadí una quinta y básicamente mueves ese selector en el rango de las frecuencias que tú quieras, aumentas. Vean cómo se mueven aquí los parámetros. Estos son los parámetros. De ahí viene lo de paramétrico, porque puedes controlar mucho más. Entonces así juegas tú con la curva, ¿no? Y aquí vemos el desfase, realmente el desfase que mete el ecualizador de Reaper, muy poquito. Incluso aquí te puede mostrar la fase también. Aquí dice Show Phase, le das, y ahí está. Aquí muestra la fase también, desfase. Entonces, bueno, en este caso lo voy a quitar. Hay mucha correlación entre el análisis que muestra nuestro plugin y lo que realmente hace el ecualizador. Es bueno, me parece, no mete mucho desfase. Y aquí tú puedes controlar el ancho de la banda, ¿no? Aquí está, este es un ancho de banda muy pequeño, cosa que no puedes lograr en un ecualizador gráfico. Aquí está. Aquí los desfases son muy bruscos, ¿no? La curva siempre tiene que ser suave, la fase, y esto sí puede causar un problema ahí de fase en la señal. Entonces, así funciona. El efecto que vas a tener es
muy similar a un ecualizador gráfico, solo que esto es más preciso. Por ejemplo, yo le puedo especificar aquí, ¿sabes qué? Mi frecuencia de los 1700, ¿no? Ahí está. Recórtamela. 1700, recórtala menos 6 decibeles. Y puedo jugar con el ancho de banda. Si el problema que tengo es específicamente en los 1700, este ecualizador es muy quirúrgico, o sea, muy preciso. ¿Sí? Puedo recortar a todas las frecuencias que están alrededor de esa frecuencia o solo esa frecuencia. Y vamos a escuchar y vamos a ver qué efecto tiene eso. Antes pagar porque si no, no va a salir la señal. ¿Listo? Si yo doy aquí en bypass, ahí estoy apagando el ecualizador, ahí lo estoy prendiendo, apenas es notorio que estoy recortando esa frecuencia. De hecho, aquí se ve esa frecuencia, ¿no? Puedo recortar más, incluso aunque no se recomienda hacer más de 6. Casi suena igual porque el ancho de banda es muy pequeño, pero yo lo puedo ir aumentando. Hasta que empiece a notar algún cambio en la señal. Es un ancho de banda excesivo para un recorte excesivo. Y apenas se nota el cambio. ¿Por qué? Porque realmente lo que predomina en este instrumento son las frecuencias de los 200 a los 1000. Todo lo demás son armónicos, ¿no? Que están ahí, pero no le aportan gran cosa a la señal. Entonces, incluso yo podría darle doble clic aquí para eliminar ese recorte, o para mutear esta banda. Yo podría hacer esto. Este es un low pass filter, ¿no? Y puedo controlar la banda también. Y recortar un poquito de esos armónicos que no le aportan nada a la señal, ¿no? Esta es otra de las cosas que puedes hacer con ecualizadores paramétricos. ¿Qué pasa con esto cuando recortas todos los agudos? Vas a hacer que resalten los graves y los medios en automático. ¿Qué otras opciones tienes en un ecualizador? En la mayoría de los ecualizadores paramétricos, el tipo de curva, ¿no? Por ejemplo, este es un filtro de paso alto. Paso bajo. Aquí lo estás convirtiendo en una banda. Low pass. Aquí está paso alto, paso bajo, pero con una resonancia, ¿no? Pasan todas las bandas. Notch. El notch es un hueco. Es básicamente esta frecuencia no la quiero escuchar, cero, nada, o sea, absolutamente nada. Es algo muy, muy brusco esto. Pero eso es cuando tienes que hacer cirugía mayor en tu sonido. El bandpass lo que hace es que recorta todo menos lo que se encuentra en esa banda, ¿no? Y también puedes
controlar el ancho. Bandpass. Entonces vamos a dejarlo como estaba, que era High Shelf. Cada una de estas bandas lo puedes configurar para hacer de manera diferente. Mi banda 4 es un High Shelf, mientras que mi banda 2 es una banda. ¿Ok? Básicamente esto es. Este es un ejemplo de ecualizador paramétrico y hay muchos. Yo en mi lista de plugins tengo muchos. ¿Ok? Este es el que viene como Reaper. Y realmente el desfase que se causa aquí pues es muy bajo. O sea, no veo yo la necesidad de buscar una solución para esto. Ahora bien, ¿qué pasa si hacemos un notch? Como se verá aquí. Vamos a ver. Notch. Ese notch, repito, es cirugía mayor. Es cuando algo está mal grabado, esa señal de audio está mal por donde la busques. Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿no? Desde el principio, desde la etapa de grabación. Y finalmente vamos a ver un ecualizador de modelado analógico. Ok. Solo para efectos de mostrar cómo es un buen ecualizador de modelado analógico. Este no es gratuito. Este no lo voy a usar en la producción porque yo quiero hacer una producción 100% gratuita, vamos a llamarlo así. Pero este plugin no lo es. Pero es nada más para efectos de que ustedes vean cómo es un ecualizador de modelado analógico. ¿Ok? Es de marca Audio Assault, una marca que probablemente ustedes ya conozcan. Lamentablemente en Linux no funciona bien su interfase. Y es el FreeQ 305. No funciona bien su interfase gráfica, pero el ecualizador funciona bien. Vamos a añadirlo. Aquí está. Y aquí en UI la voy a apagar porque su interfase no funciona bien. Todos los demás plugins de este manufacturador, de este desarrollador, funcionan bien, incluyendo la interfase, menos este. Pero bueno, se la quitamos la interfase, podemos ver los sliders y funciona perfectamente bien. Ya lo probé, funciona, me gusta sus sonidos y aporta el saborcito analógico. Sí, hay algunos otros que no. Este tipo de ecualizador se dice que sirve para colorear, ¿no? Es un saturador, básicamente. Que vamos a ver. Trae varios parámetros para recortar tanto frecuencias altas como frecuencias bajas. Vamos a ver. Y aquí están las ganancias. ¿Ok? Aquí están las ganancias. Si se dan cuenta, en este ecualizador todo viene como ganancia, ganancia, ganancia. Porque sí, el chiste de un ecualizador de este tipo no es recortar, es aumentar y saturar esas frecuencias, ¿no? Para darle pimientita al asunto, ¿no? Entonces vamos a ver, trae 3 bandas. Aquí dice banda 1, banda 2, banda 3. Lo que es la banda de los graves, la banda de los agudos, ¿no? Aquí están. Todas estas son las bandas. Y aquí están las Qs, es decir, el ancho de banda. En todos los ecualizadores, cuando vean o lean o escuchen sobre Q, la Q es el ancho de banda. Trae un filtro y trae, esto está bien interesante, un tipo de distorsión, que es de lo que yo les hablo, ¿no? De la saturación de señal analógica. Vamos a aumentar la banda 2. Esto es una característica que vamos a ver en los ecualizadores de modelado analógico. Los anchos de banda normalmente son grandes porque estos aumentos en las frecuencias deben ser también muy sutiles.
nada más para colorear. Aquí ya 6 decibeles se me hace hasta mucho, ¿no? Por ahí esto es un buen aumento. También los desfases son muy suaves, no son muy pronunciados. Y aquí podemos jugar con la Q, por ejemplo, de la banda 2, que es la que estamos aumentando. Cuando se pasa a 0, solo hay 2 opciones, o 0 o 1. Cuando se pasa a 0, se hace un ancho de banda muy pequeño, ¿no? Pero son las 2 únicas opciones que hay y no hay puntos medios. 1 o 0, ¿no? Que es 0, que es 1. Esto es lo que le hace este ecualizador a la señal. Lástima que no podemos ver su interfase porque está bonita también, ¿no? Ahora, algo bien interesante. Vamos a ver qué pasa con los graves. Por ejemplo, si yo quiero colorear graves, es muy ancha la Q, muy ancha. Entonces se la puedo yo modificar aquí y crea una resonancia. O sea, estos efectos son así porque así se comporta el hardware analógico. ¿Sí? Vamos a ponerlo en 0. Lo mismo con las frecuencias altas, ¿no? O sea, le da saturación a esas frecuencias, pero muy ancha el ancho de banda, es muy ancho. Y cuando lo bajas, pues, crea una resonancia ahí. Está muy interesante, esto suena bastante bien, ahorita lo vamos a escuchar. Y estos son los tipos de distorsión que trae este ecualizador. La mayoría de los ecualizadores analógicos, algunos sí traen el tipo de distorsión, la mayoría no, pero siempre hay una distorsión. Vamos a ver qué pasa. El tipo 1 de distorsión no se nota en la curva y la mayoría de los plugins de modelado analógico se comportan así, casi no se nota. Pero cambiamos al tipo 2 de distorsión y esto es lo que le pasa a la curva y esta es la mejor demostración de qué le puede pasar, de qué pasa si tú pones un plugin de modelado analógico. Hay algunos plugins que incluso nada más con ponerlos sin siquiera mover nada ya te muestran cambios en la curva. Esos son los buenos, esos son los que realmente son emulaciones analógicas, esos, los que te modifican la curva sin siquiera tocarlos, ¿no? Entonces, pues, este es un buen plugin como para poder ver qué le va a hacer a tu señal un ecualizador de este tipo. Ahora, vamos a ver. Voy a apagar esto y vamos a ver qué le pasó a la señal. Le voy a dar un bypass. Esa es la señal original. Y esta es la señal ecualizada. Esto escúchenlo con audífonos. Sí se nota un cambio muy sutil, pero ya trae el sonidito analógico este. Voy a modificar. Lo vamos a dejar todo en 0 y lo voy a apagar. Esa es la señal digital original. Esa es la señal sin ningún cambio, todo en 1 aquí, todo en 0 aquí, y con la simple distorsión. Aquí ya trae, sin mover un solo parámetro, ya trae el saborcito analógico. ¿Sale? Estos ecualizadores son para eso, para darle el sonido analógico. Ok, vamos a ver la curva otra vez. Esta es la curva en 0, completamente en 0, sin ninguna ganancia, sin nada. Es la señal original con el puro tipo de distorsión analógica. El tipo 1 no se ve ningún cambio, y el tipo 0, que no trae distorsión. Trae 2 distorsiones, la 1 no sé qué le haga, solo escuchando, pero la 2 es la rica, es la que le da el sabor. Entonces,
Ustedes pueden analizar sus plugins aquí. Yo ya analicé 2 ecualizadores de modelado analógico que sí le hacen algo a la señal. Vamos a ver el otro. Lofticus. Hay que escucharlo, no, tal vez lo sea, pero por lo menos en la curva no se ve. Vamos a verlo. Aquí está. Este es un tipo de ecualizador que también es muy adecuado, sirve para colorear, ¿no? Y aquí está la curva. La curva ya trae cambios y ni siquiera se le ha movido ningún parámetro. Este es una buena emulación de hardware analógico. También la otra parte para validar si es bueno o no, pues es escucharlo, ¿no? Y para eso pues tienes que tener una referencia, ¿no? Pero bueno, vamos a ver. Aquí está el aumento en los graves, el ancho de banda también muy, muy alto, ¿no? Aquí lo dejamos en cero otra vez. 40 Hz, son graves también. Estos normalmente traen anchos de banda fijos, ¿no? Estos también son graves medios, ya pasa a ser de los medios también. Estos son medios, los 640 son medios. Y estos son medios agudos también, ¿no? Que está, ya te sube, te colorea mucho los medios. Los desfases también son muy suaves, muy pequeños. Este es un buen ecualizador y es gratuito. Muy bueno para el máster. De hecho, aquí trae un modo mastering. No sé qué es lo que haga. Eso a lo mejor se nota más en el sonido más que en la curva, ¿no? A lo mejor le da un carácter diferente al sonido. Apaguemos mastering. Y aquí trae también un switch que dice analógico. Supongo que así sería más digital, ¿no? Pero aquí lo prendes analógico y hay que escuchar para ver qué diferencia hay, ¿no? Pero también su comportamiento, su curva es muy, muy similar a la de un ecualizador analógico. Este es bueno, no por gratuito lo descartemos tan fácilmente. Corre en Linux, esto es Linux. Este es bueno, lo recomiendo. Y finalmente, los agudos, ¿no? No hay mucha diferencia, yo no veo aquí que haga mucha diferencia este control. Este sí. Keep Gain. Este es muy interesante porque este hace que la curva se comporte de manera diferente. Si tú haces boosts o aumentos en las frecuencias, digamos, con el Keep Gain deshabilitado, vamos a ver que los aumentos si yo aumento los 160, te va a jalar las frecuencias que están a un lado, te las va a jalar hacia arriba, te las va a empujar hacia arriba. Y lo que hace el Keep Gain es empujarlas hacia abajo para que se queden, ¿no? Y puedas aumentar más, de manera un poquito más precisa, las diferentes frecuencias que hay aquí, ¿no? Entonces yo las aumento, puedo generar como que picos más visibles, ¿no? Aumentos más focalizados. Y si quito el Keep Gain, pues se va todo para arriba, ¿no? Entonces aquí está, más o menos. Los desfases que crea tampoco son de qué preocuparse. Y pues tenemos esta opción de atenuar las frecuencias para que se queden abajo mientras tú le aumentas aquí, ¿no? Está el trim, el famoso trim, que básicamente es una compensación. Esto sirve para compensar, ¿no? Sí, por ejemplo, si estas ecualizaciones que yo hice ya me hacen que todo el nivel de audio se vaya para arriba, ¿no? O pues yo lo puedo bajar aquí. Si activé el Keep Gain para atenuar las frecuencias que no me interesa subir y quedó todo muy abajo, entonces lo compenso y lo subo, ¿no? Lo subo un poquito.
Y pues aquí trae también un control para las frecuencias altas. Entonces aquí lo que tengo que es prender las frecuencias altas, ¿no? Ok, por ejemplo los 5K, ¿no? Aquí están. Si yo quito el keep gain, pues se va todo para arriba, ¿no? Entonces esto más que nada es mantener, por decir, mantener las ganancias de las frecuencias que no quiero afectar, mantenerlas abajo, ¿no? Que no los jale. Si aquí yo escojo los 20 Hz, aquí ya es frecuencias muy altas, ¿no? Demasiado altas. Los 40 Hz ni siquiera las podemos escuchar, pero sí te jalan las frecuencias que están a un lado hacia arriba, ¿no? Entonces este es un buen ejemplo de una emulación de hardware analógico. Muy básica, es gratuito, pero es muy buen ejemplo. Cada vez que tú mueves un parámetro aquí en un ecualizador de cualquier tipo, gráfico, paramétrico, analógico, lo que haces es crear o pedirle al ecualizador, al plugin, que genere un impulse response o una respuesta al impulso. Básicamente es una ecuación matemática que lo que te dice es cómo reacciona un sistema ante un impulso. En este caso es cómo reacciona, si mi sistema es el ecualizador tal, o más bien cómo reacciona mi señal ante un cambio de frecuencia. Se escribe un impulse response, se mezcla con la señal original y sale del ecualizador esta señal original ya modificada con esa ecuación matemática, vamos a llamarlo así. Esto genera que haya un retraso en el tiempo, porque no se hace esa mezcla ni esa sobreescritura en tiempo real, no se puede. Se lleva un tiempo en hacerse. Entonces, cuando se hace y se sobreescribe, aparte de la carga del procesador, del CPU, hay un retraso en el tiempo, muy pequeñito. A lo largo del proceso de producción musical, en la primera etapa de grabación, lo que quieres es hacer ajustes, incluso en tu amplificador puedes ecualizar ahí, o en tus plugins de guitarra puedes ecualizar, es decir, así me gusta. Normalmente estos ecualizadores van a ser ecualizadores gráficos. Y ya aquí en la computadora puedes usar paramétricos para antes de mezclar y ecualizando señales en solo, como yo lo acabo de hacer. Yo acabo de poner en solo aquí y solo voy a cerrar esto y solo estoy modificando el sintetizador por sí solo nada más. ¿Sí? Eso es antes de mezclar. La ecualización en solo se hace antes de mezclar. Cuando sacas tus stems y te vas a poner a mezclar, entonces la ecualización ya no se hace en solo. La ecualización se hace en la mezcla ya. Puedes aplicar en buses o en la mezcla completa. Y para aquí lo que ya buscas es empezar a modificar. Normalmente usas ecualizadores paramétricos. Y lo único que buscas no es alterar tu sonido ni arreglarlo. Eso ya pasó. O sea, la etapa de arreglar una fuente de sonido, un instrumento, ya no es aquí, en la mezcla. Eso es antes de la mezcla. Si tienes algo que arreglar, arréglalo antes. Pero ya cuando estás mezclando no quieres arreglar nada. Lo que quieres es que los instrumentos ya no se peleen, por ejemplo. Aquí ya tenemos una batería aquí abajo, tenemos un bajo, tenemos otro sintetizador, tenemos una guitarra y otras dos guitarras. Tenemos varias cosas. Entonces, todas esas se van a pelear. En algún momento se van a pelear, ¿no? Vamos a ver. Ok, vamos a ver. Aquí está nuestro analizador del espectro. Y aquí ya hay guitarras, bajo. Ok, este es el espectro de todo lo que está sonando. Bajo, sintetizador, guitarra, aquí están todos. Vamos a ver que en esta zona hay
varios instrumentos en los medios peleándose por un espacio. Ahí vamos a aplicar un ecualizador paramétrico. Aquí no aplican los de modelado analógico todavía. Es paramétrico. Y lo que vamos a buscar es abrirle espacio a los instrumentos. Y lo que yo recomiendo es la ecualización dinámica, que ya mencioné. ¿Sale? Cuando entra el bombo, quiero que se atenúe el bajo. Pero si no está tocando el bombo, que no se atenúe, que se haga normal, ¿no? ¿Para qué? Para que no se peleen. Cuando esté sonando una parte del sintetizador que a mí me interesa que sobresalga, entonces que atenúe la guitarra en ciertas frecuencias, nada más, como por ejemplo aquí, ¿no? Alrededor de las 800 Hz por ahí. Entonces, así usamos los ecualizadores en esa etapa. Ya que le encontramos su espacio a cada instrumento, en la frecuencia que ya no se pelean entre sí, ya no ecualizamos más. Vamos a aplicar ciertas saturaciones con el ecualizador de modelado analógico. Y ya que tenemos nuestra mezcla como nos gusta, pasamos a la etapa de masterización, que es una etapa que se recomienda que haga alguien más, no tú, pero como estamos en un produce tu música en casa, hazlo tú mismo. De modo vamos a tener que ser nosotros mismos, pero ahí normalmente, si hay algún problema en la mezcla, se puede arreglar sutilmente con ecualizadores paramétricos. Pero los ecualizadores paramétricos tienen otra función diferente en la etapa del mastering, sobre todo con procesamiento mid-side, ¿no? Que ya hablaremos después de eso también. Pero es básicamente recortar frecuencias que puedan ensuciar un poco el máster cuando apliquemos proceso. Y se aplica ecualización aditiva de modelado analógico, nada más para ponerle pimienta a la mezcla, nada más. Hay que ser muy sutiles. Y bueno, así más o menos a grandes rasgos es como se va cambiando dependiendo de la etapa de la producción, qué tipo de ecualizadores usamos y cómo los usamos. En todas ellas, salvo en la primera etapa, debe ser muy sutil. En la primera etapa, cuando estás arreglando problemas de origen, puede que pueda ser muy extremo en tus ajustes. Ahí sí. Pero necesitas que tu señal esté muy mal grabada para ser muy extremo. Si la señal está muy bien grabada y ya la tienes como quieres que suene, también vas a tener que ser muy sutil, ¿no? Termino recomendando que escuches finalmente la herramienta que te sirve, son tus oídos. Respeta, vuelvo a insistir, respeta los sonidos que quedaron muy bien al principio de la producción. Cuando grabaste, cuando ensayaste, dijiste, quiero que suene así, respétalo. O sea, finalmente tú eres el artista y ese va a ser tu sello. Respétalo, sé muy sutil. Y escucha, tu herramienta principal, más que este analizador de espectro, son tus oídos. Ahora bien, si por alguna razón tus oídos no funcionan bien, no te desanimes. Usa estas herramientas, usa estos apoyos, apóyate de una tercera persona, ¿no? De una segunda, tercera persona que escuche tu mezcla y a la que puedas confiar, ¿no? De que te está entendiendo cuál es tu intención. Pero esta es la herramienta principal, oídos. 2, yo di lineamientos aquí de cuándo usar, cómo usar y sé muy sutil. Al final, tómalo en cuenta en la medida que tú quieras, pero al final eres tú quien decide. Vas a ver muchos tutoriales de cómo ecualizar. Yo mismo voy a hacer videos ya más prácticos de cómo ecualizar. Vas a escuchar, si te puedes saber YouTube, vas a decir, no hagas esto, haz el otro. Primero pon este, luego pon el otro. Primero comprime, luego ecualiza. Está bien. Por algo lo dicen, porque son personas que ya tienen experiencia. Pero guíate por esto. Al final el consejo es, experimenta. Si te dicen primero poner un compresor, luego el ecualizador, pues intenta hacer lo contrario. Ve qué pasa. Ve si puedes hacer una ecualización en serie, es decir, un ecualizador primero, uno después, de diferente tipo. Este cuate me dijo que casi no se usan los ecualizadores gráficos en la mezcla. Bueno, pues voy a meter uno en la mezcla y vamos a ver qué pasa.
que casi no se usa lo de modelado analógico en la etapa inicial. Bueno, pues voy a meter uno, a lo mejor mi sonido original lo mejoro muchísimo y así entra ya en la mezcla, etcétera. Juega. Vas a invertir mucho tiempo escuchando y demás, pero juega. Finalmente lo que tú quieres que es sonar. Tú estás buscando un sonido, ve tras él, experimenta. Estos son lineamientos. Lo que te dicen los expertos son guías que al final aprendes mucho de ellas, pero no te pierdas la oportunidad de experimentar como tú quieras. Espero que te sirva algo de todo esto para entender qué es la ecualización, por qué existe, qué es lo que le hacen ecualizado a tu señal, qué tienes que cuidar, etcétera. Nos vemos próximamente para hablar de fase. Fase es un tema importantísimo, riquísimo y necesario para poder lidiar con él en el futuro, sobre todo en la etapa de la mezcla. Muchas gracias y saludos. Nos vemos pronto.